Aquí de nuevo, mis hermanos. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ahí es cuando viene la cuestión. Jesús comienza explicando lo que es adulterio. Él dice que el adulterio no estaba específicamente en la realización del acto de adulterio, sino en la intención interna de adulterar. Recuerden que Jesús viene a complementar o viene a explicar en cierta forma lo que la ley enseñaba. Jesús no está dando instrucciones sobre cómo sería la vida social del matrimonio, cómo debería de funcionar. Él apenas viene a confirmar la realidad del ser humano, lo que el ser humano es dentro de sí mismo y dónde era que estaba el pecado, que no era en las acciones, y sí en una intención interna, en un estado interno que el hombre vive. Y la otra cosa es que Jesús no vino a predicar el evangelio de la gracia. Jesús fue a traer el anuncio acerca del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, ahí prácticamente termina su ministerio, que era acompañado por Juan Bautista. Juan Bautista muere, Jesús continúa, y cuando Jesús muere y resucita, ahí termina el evangelio del reino de Dios y comienza entonces el evangelio de la gracia, que va a ser ahora anunciado por Pablo. ¿Qué acontece? Cuando Pablo asume el ministerio y comienza a enseñar sobre la gracia, él ya había sido instruido por Gamaliel sobre cómo funcionaban las cosas dentro del judaísmo. Como Pablo está dentro del judaísmo, él está envuelto dentro de las tradiciones judaicas, él no podía contrariar de ninguna manera los principios que los judíos habían guardado durante milenios. Entonces, en cierta forma, él se siente obligado a mezclarse o a mezclar el conocimiento de la gracia con el conocimiento del judaísmo. Y ahí entonces es cuando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, a partir del versículo 34, entonces él dice que él no le permitía a la mujer hablar en la sinagoga. Ahí no está hablando de iglesia, está hablando de la sinagoga, que es el templo judaico donde se enseñaba la ley de Moisés, no donde se enseñaba sobre la gracia, no donde se enseñaba sobre el resultado de la muerte y de la resurrección de Cristo. En la sinagoga se discutían, eran temas acerca de la gracia y de cómo se iba a aceptar esa nueva doctrina del evangelio. De modo que Pablo dice, yo no permito que la mujer hable en la congregación. ¿Por qué? Porque eran discusiones teológicas, eran discusiones de alto nivel, que ella no estaba acostumbrada a escuchar, no era un culto. No eran cultos, eran discusiones de alto nivel teológico, donde se discutían temas para llegar a una conclusión o para no llegar a nada. Entonces Pablo dice, no, yo no permito que ella participe de esas discusiones. Si ella quiere saber acerca de las cosas que se están discutiendo en la sinagoga, entonces que le pregunten a sus maridos en casa. ¿Por qué? Porque Pablo no podía contrariar directamente las enseñanzas judaicas, porque él hacía parte del pueblo también. Entonces, si Cristo muere y crea una nueva perspectiva, claro que tenía que mudar también la forma en que sería considerado el matrimonio, la relación. Ok, entonces ya dijimos que casamiento entonces era una relación, no era una relación de amor, no era una relación de pasión, era una relación de compromiso y propósito. El casamiento es una relación de propósito. Por eso no existía documento. No, el hombre simplemente iba y tomaba a la mujer según el propósito que había en su corazón. Ya dijimos que podía ser por poder, por alianza, por herencia o por algún otro motivo. Como, por aquí, se me perdió. Entonces había un propósito por el cual se tomaba aquella mujer. ¿Ok? No era por amor, no era por pasión, no era por hacer familia, no.
era por propósito. Entonces, casamiento es una relación con propósito. Por eso no aparece la palabra matrimonio en la Biblia. ¿Por qué? Porque matrimonio es jurídico. Y el matrimonio fue creado después del siglo XII. Entonces, si el matrimonio o la unión no legal de un hombre y una mujer es pecado, entonces hasta el siglo XII toda esa gente se fue al infierno. Inclusive todos los que vivieron en el Antiguo Testamento, la iglesia primitiva, hasta el siglo XII después de Cristo, fueron condenados. No, eso significa que eso no es verdad. Eso de exigir matrimonio legal no es un mandamiento bíblico en ninguna circunstancia. ¿Cómo es que Pablo ahora comienza a organizar la visión del Nuevo Testamento, del nuevo pacto del cristianismo? Vamos al capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Perciba en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios que en el versículo 2 el apóstol Pablo dice: yo los alabo a ustedes, hermanos, porque en todo siguieron las tradiciones o las instrucciones que yo les di. En las traducciones en español, la Reina Valera dice instrucciones, pero en verdad originalmente es tradiciones. Ustedes siguieron las tradiciones que yo les enseñé. Y ahí comienza relatando, porque yo les enseñé que toda mujer tiene que Cristo es la cabeza del hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer, que Dios es la cabeza de Cristo, y que por causa de todo eso, entonces la mujer debe usar un velo como señal de autoridad, porque ella está debajo del hombre, y por ahí comienza a relatar y a enseñar eso, hasta el versículo 10. Preste atención en el versículo 10 y en el versículo 11 del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Cuando Pablo dice así: pero en el Señor, la palabra clave es esa, en el Señor. ¿Cómo podemos encontrar un sinónimo para esa expresión? Decir en el Señor es como decir en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, en el Señor, en Cristo, en el Evangelio, en el Señor, ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre es sin la mujer. Porque así como la mujer nace del hombre, también el hombre nace de la mujer. Eso en Cristo. Pueden observar cómo cambia completamente ahora el panorama. En Cristo, en el Evangelio, entonces se resuelve el problema de Génesis 2. Lo que Pablo está diciendo, que en Génesis 2 la mujer salió del hombre, pero en el Evangelio no. En el Evangelio tanto la mujer salió del hombre como el hombre salió de la mujer, y ambos nacieron de Dios. Y en Gálatas capítulo 3 versículo 28, ahí Pablo remata y esclarece completamente la doctrina neotestamentaria, cuando él dice que en Cristo no hay mujer ni hay hombre, no hay judío ni griego, todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, en el Evangelio, Cristo restaura a la mujer al mismo privilegio de Génesis capítulo 1. ¿Entendieron? Claro que sí, eso está clarísimo allí. Muy bien. Vamos para nuestro cuarto video sobre diferencia entre casamiento y matrimonio. Ok, entonces, ¿qué es recomendable? O mejor, un poco de historia. El casamiento prácticamente deja de existir a partir del siglo XII después de Cristo, cuando la Iglesia Católica, no fue el Evangelio, cuando la Iglesia Católica tuvo la iniciativa
entonces de restaurar un poco la relación entre el hombre y la mujer a través del matrimonio. Ahí comienza entonces lo que llamaríamos hoy matrimonio. El casamiento, ya dijimos que es una relación con propósito. Matrimonio es una relación legal, es una relación jurídica que se crea con la intención de legalizar el casamiento, de darle una connotación más clara, de darle una importancia jurídica a la relación, para que las mujeres en caso de separación o en caso de divorcio se quedaran con una parte de lo que había ganado junto con el hombre durante el tiempo en que estuvieron juntos. Eso fue apenas un pronunciamiento en el siglo XII. La concretización de esa relación en verdad se realizó en el siglo XVIII. Ahí entonces es que se legaliza definitivamente lo que es un matrimonio de la manera que lo conocemos hoy. Y eso entonces crea vínculos. ¿Por qué? Porque ahora el hombre tiene no es solamente el hombre que tiene una responsabilidad, como también la mujer tiene su responsabilidad dentro de la relación. ¿Ok? Entonces el casamiento es un propósito. ¿Qué acontece? Hoy en día la gente ha querido, especialmente los religiosos, han querido darle una connotación de espiritualidad a la relación conyugal. A veces obligando a personas a que convivan dentro de una relación que no da cierto, dentro de una relación donde no existe ningún tipo de compatibilidad, donde uno es víctima y el otro es victimario, y quieren obligar a la víctima a continuar siendo agredida por el victimario solo porque es cristiano. Y eso no tiene cabimiento dentro de la escritura bíblica. Vamos a ver. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, en los versículos 3 y 4, dice que el hombre debe darle a la mujer el privilegio que ella se merece. O sea, debe ser servidor dentro de la proporción necesaria. En el versículo 4 dice que el hombre no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su mujer. Ni la mujer tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el hombre. Eso es una relación compatible, es una relación racional, es una relación con conocimiento, es una relación donde existe un acuerdo de propósito y no simplemente un acuerdo jurídico. ¿Quiere ver más? Versículo 15. Ay, ay, ay. Ahí, vamos a leer parte del texto aquí. En el versículo 15 dice que si en una relación conyugal entre un creyente y un no creyente, si el no creyente no quiere esa relación, Pablo está diciendo, divórciense. O sea, ¿cómo es que dos personas van a criar una familia, van a criar hijos, si ellos no tienen condiciones emocionales, no tienen condiciones racionales para crear una familia? Esa gente tiene que separarse, tiene que divorciarse. Está escrito, es una recomendación. ¿Por qué? Porque hay gente
Hermanos, hombres y mujeres, yo voy a usar una expresión aquí grosera, pero hay gente, hay creyentes que se casaron con el propio diablo, gente que se casó con el propio demonio, gente que tiene llamado, tiene ministerio, más vive un infierno en esa relación, vive un infierno en su casa, con una persona totalmente irracional, iracunda, descontrolada, personas que quieren controlar todo, pero sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de instrucción, gente llena de heridas, llena de maldad, de mentira, de hipocresía, y el otro tiene que soportarlo simplemente porque es evangélico, porque es creyente. Pablo dice, si uno de los dos es descreyente y el creyente quiere separarse, sepárese. ¿Por qué? Porque no hay obligación de que uno sea esclavo del otro. A libertad, Cristo nos llamó. Entonces, ¿por qué? Porque siempre el pasivo, el quieto, el de buen carácter se convierte en esclavo del otro que es iracundo. Él no puede expresarse, no puede hablar, no puede decir nada, porque siempre es juzgado y él perdió completamente su libertad. Eso es inaceptable en una relación. Y en el versículo 23, donde Pablo dice, no te hagas esclavo del otro. Es decir, nadie es obligado a ser esclavo de alguien. Ve, cuando una persona que no tiene control de su propia vida, de sus propias emociones, inconscientemente él va a ser esclavo, él va a convertir al otro en esclavo de él. Entonces existen mujeres creyentes dentro de las iglesias que son golpeadas, son maltratadas verbalmente, físicamente, sus privilegios les son quitados por un hombre de mal carácter, de mal formación, de una familia desestructurada. Y la iglesia enseña que esa mujer tiene que estar de rodillas orándole y llorándole a Dios para que Dios cambie a ese hombre. Hermano, Dios no cambia a nadie. Sentimientos y emociones, Dios no cambia. Pueden hacer cuantos encuentros con Dios hagan. Pueden pasar por terapias. La única cosa que puede mejorar una relación es una terapia familiar. Eso en conjunto. Pero si el agresivo no acepta una terapia psicológica, si el agresivo no acepta pasar por una terapia familiar, esa relación nunca va a servir. Y olvídense de eso de que Dios va a cambiar las cosas. Dios no va a cambiar las cosas. Pueden creer. Uno va a ser esclavo del otro. A veces me sorprende que a veces llegan algunas señoras ya ancianas que van a contar un testimonio y dicen, hermano, yo pasé 40 años orando para que Dios convirtiera a mi marido. Y exactamente cuando él cumplió 80 años de edad, se convirtió a Cristo. Pasó toda la vida llevando golpes, llevando regaños, llevando insultos, llevando patadas. Claro, 80 años tiene que convertirse. Ya no puede hacer más nada. Conclusión. El divorcio en el Evangelio es permitido. Sí, sí es permitido. En el capítulo 13 de Romanos dice, está sujeto a las leyes terrenales. Y una de las legalidades que la ley ofrece es divorcio. Por tanto, si una relación no camina, no funciona, es tóxica, es maligna, es satánica, esa relación tiene que terminar en divorcio. Cada uno tiene que buscar su felicidad, su alegría, su placer de vivir.
Un ser humano, un hombre, una mujer, no puede ser esclavo del mal carácter del otro. Eso es mentira. Nadie vive feliz, nadie vive una relación tóxica. Eso hay que buscarle una salida y la salida es el divorcio. Entonces no me van a decir a mí que defienda una relación tóxica. No. Cualquier terapeuta le va a decir que la salida es esa. Porque hay gente que no tiene cura. Realmente hay gente que no tiene cura. No hay cómo sanar esa situación. Ok, yo espero pues que hayan entendido lo máximo posible y cualquier pregunta estamos abiertos a preguntas y a comentarios también.